Antes de entrar de lleno en lo que es el tema de la coordinación, lo que sí que me gustaría era daros unos datos de la empresa en la que trabajo, porque creo que facilita el entendimiento, ¿no?, del resto de la presentación. El grupo DHL está formado por varias divisiones. Una de ellas es DHL Supply Chain. DHL Supply Chain es una multinacional con presencia aquí en España, con 42 centros de trabajo, redondos unos 3.000 trabajadores en plantilla y aproximadamente 600 trabajadores de empresa de trabajo temporal. Con estos datos se pueden sacar dos conclusiones muy rápidas. Una, que tenemos obligación de tener un servicio de prevención propio, cosa que tenemos, formado por 5 técnicos repartidos geográficamente, y que si tenemos en cuenta la dispersión geográfica que podéis ver en la pantalla y teniendo en cuenta el número de técnicos, si pretendiéramos tener una presencia más o menos continuada en los centros de trabajo, pues sería una tarea imposible. Por tanto, para cubrir esta carencia, desde el año 2007 se creó la figura del coordinador de prevención de riesgos laborales. Esta figura no pertenece a la estructura del servicio de prevención propio, por lo tanto, no tiene dedicación exclusiva, no tiene dependencia jerárquica, pero sí tiene una dependencia funcional. Para nosotros esta figura es muy importante, básicamente porque la persona que asume este puesto va a ser la responsable de gestionar el día a día de la prevención en el centro de trabajo. Y uno de esos temas que va a tocar va a ser precisamente la coordinación con las empresas de trabajo temporal. Cuando me puse a preparar la presentación de hoy sobre un tema pues, relativamente sencillo, pero un tema que está regulado legalmente, me encontré con el problema, bueno, de qué decir aquí que fuese algo diferente o innovador, o no sé cómo decirlo, es decir, porque que no fuese algo obvio, ¿no? Entonces, la solución que opté fue echar la vista atrás, pensar en cómo hacíamos la coordinación hace 10 años y cómo lo hacemos ahora. Y realmente hay diferencias. O sea, lo que puedo comprobar es que ha habido una evolución. Entonces, consideraba que cumplía con la ley y ahora mismo considero que también cumple con la ley. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues realmente está en la actitud. Es decir, en la implicación que hemos tenido a la hora de gestionar esta coordinación. Como os decía, la coordinación con las empresas de trabajo temporal está regulada por ley, concretamente por el Real Decreto 216. ¿Qué establece este Real Decreto? Básicamente las reglas del juego. Dice, señores de empresa de trabajo temporal, estas son sus obligaciones. Señores de empresa usuaria, estas son sus obligaciones. Y todo con un único objetivo: garantizar la seguridad del trabajador puesto a disposición. Si queremos hacer una buena coordinación con las empresas de trabajo temporal, primordial, tener un plan de prevención actualizado. Lo comentaba antes Nuria, si tenemos una evaluación del año 99, empezamos mal. ¿Vale? Nosotros tenemos un sistema de gestión con 20 procedimientos, uno de ellos dedicado exclusivamente al tema de coordinación, donde aglutinamos tanto el tema de la coordinación del 171, del 2004, coordinación con empresas concurrentes en un mismo centro de trabajo, y el caso particular de la coordinación con las empresas de trabajo temporal. Esto es meramente anecdótico, cada uno lo puede gestionar como quiera. Por otro lado, nuestros centros pues, tienen su propia evaluación y su plan de emergencia actualizados, que se revisan pues, periódicamente. De estos dos documentos saldrá toda la documentación y toda la información que la propia normativa nos obliga a entregar a la empresa de trabajo temporal. Curiosamente, la primera diferencia que encontré no está ni siquiera en el procedimiento de coordinación, o mejor dicho, en el proceso de coordinación, está justo antes. Desde hace 4 años venimos firmando un contrato marco con las empresas de trabajo temporal. Habéis visto al principio que bueno, pues tenemos un volumen importante de ETTs. Y en ese contrato marco ya se reflejan puntos específicos de prevención de riesgos laborales. ¿Qué incluimos ahí? O mejor dicho, ¿qué no incluimos? Pues lo que no incluimos son las obligaciones de ambas partes, porque eso ya está regulado por ley. Por lo tanto, no tiene sentido el hacer una transcripción del Real Decreto aquí. Lo que hacemos realmente es concretar, es decir, concretar algunos temas de prevención.
Esas cosas tan generales que nos habla el Real Decreto, pues aquí la concretamos. Concretamos temas de formación, temas de equipo de protección individual, concretamos cosas de vigilancia de la salud. Lo veremos luego a continuación. Y esto se gestiona a nivel central. ¿Dónde se gestiona la coordinación, por así decirlo, formal? En el centro de trabajo. Es decir, cuando un centro de trabajo decide por primera vez que quiere contratar con una empresa de trabajo temporal, pues lo que tiene que hacer es la coordinación. ¿Quién la va a hacer? El coordinador de prevención de riesgos laborales. ¿Qué es lo que hace? Pues directamente se remite al procedimiento, comprueba la documentación que tiene que enviar, esos riesgos generales y medidas generales, riesgos y medidas específicos del puesto de trabajo, medidas de emergencia, equipo de protección individual a utilizar, formación necesaria y, si es o no obligatorio, la vigilancia de la salud. Y todo esto se hace de forma específica para cada puesto de trabajo, para cada centro de trabajo. ¿De acuerdo? Toda esa documentación, junto con una carta, se la remite a la empresa de trabajo temporal. La empresa de trabajo temporal recibe esa documentación y nos remite esa carta debidamente firmada y sellada, y ese sería nuestro, digamos, acuse de recibo y nuestra justificación de esa coordinación formal. La empresa de trabajo temporal, con esa documentación, pues lo que hace es poner en marcha su sistema y, bueno, pues establece sus planes de información y planes de formación, etcétera, etcétera, con el fin de poder poner a disposición el trabajador a DHL cuando así lo necesite. Esto básicamente era lo que se hacía hace años. Es decir, ¿qué ocurría? Que digamos que el resto de obligaciones pues nos las tomábamos de forma relajada, ¿no? Es decir, la ETT en los contratos de puesta a disposición nos recordaba que tenían toda la documentación referente en materia de prevención de riesgos laborales, respecto al trabajador que ponían a disposición. Nosotros confiábamos íntegramente en la ETT, decía, bueno, pues si nos está diciendo que tiene toda la documentación, pues entendemos que la tiene y que, por tanto, el trabajador pues es adecuado. Aquí es la segunda diferencia que hemos tenido. Actualmente, ¿qué hacemos? Pues hacemos exactamente lo mismo que hemos visto hasta ahora, pero, además, ponemos en práctica la coordinación. Es decir, cada vez que un centro de trabajo decide contratar a un ETT, pues pone en marcha todo ese procedimiento. Nuestro centro de trabajo llama a la empresa de trabajo temporal, le explica sus necesidades, la empresa de trabajo temporal realiza su selección y, previa a la incorporación, nos remite toda la información referente al trabajador que nos pone a disposición. ¿Y qué hacemos con ello? Pues revisarlo. Alguno de vosotros dirá, pues qué desconfiados son estos señores de DHL. No, o sea, no es una cuestión de desconfianza, es una cuestión de cumplir con una de nuestras obligaciones. De hecho, el Real Decreto lo que nos dice es que la empresa usuaria deberá asegurarse que el trabajador puesto a disposición es apto para el trabajo que va a realizar o cumple con todos los requisitos necesarios. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que es adecuado? Pues básicamente con evidencias. Y esas evidencias no es otra cosa más que los registros. ¿Vale? ¿Quién va a realizar esa comprobación? El coordinador, nuevamente. ¿Qué va a revisar? Pues va a revisar, en primer lugar, pues el justificante de información. Efectivamente, comprobar que realmente se le ha entregado toda la información necesaria para ese puesto de trabajo y específica de ese centro. ¿Vale? Va a revisar el tema de la formación. Desde un punto de vista general, ¿qué va a revisar? Pues por un lado, si nosotros hemos determinado que en un puesto es necesario realizar una formación de manipulación manual de cargas, pues lo que queremos es que exista un justificante de manipulación, o sea, un justificante de formación de manipulación manual de cargas. Yo no voy a entrar en si esa formación debe ser, de momento, específica o general en un curso pues, de riesgos en el almacén. Lo que sí tengo claro es que si se opta por esa segunda opción, en alguna parte del programa del curso debe aparecer que hay un apartado que hable de manipulación manual de cargas. Y lo mismo sucedería
Pues en el caso de un puesto de administración, el riesgo de pantalla de visualización de datos y un posible curso general de riesgos en oficinas. Perdonad que la presentación. Como decía antes, en el contrato marco concretábamos algunos temas. Concretamente, uno de ellos era el tema de la formación. Específicamente, lo que concretamos es el tema de la formación en maquinaria. Como bien ha dicho un compañero vuestro, pues eso no está regulado. A día de hoy, efectivamente, llevamos muchos años escuchando ese rum de que en algún momento saldrá, equiparado pues, al tema de los gruistas, etcétera, etcétera, pero a día de hoy no tenemos nada. ¿Qué hemos concretado? Pues que todos los trabajadores puestos a disposición de DHL tienen que tener al menos una formación mínima de 8 horas. Alguno de vosotros diréis, ¿y por qué 8 y no 10 o 20? Bueno, pues porque a nosotros más o menos nos lo ha marcado el mercado. Es decir, la mayor parte de las formaciones que tenemos por ahí externas normalmente son de una jornada de 8 horas. Yo personalmente creo que no es suficiente, pero bueno, es lo que tenemos, ¿vale? Como siguiente especificación, pues lo que hemos determinado es que los carnés o esos justificantes de formación deben especificar claramente el tipo de máquina para el que se acredita ese trabajador. Esto nos ha generado muchos problemas en el pasado. Afortunadamente ahora con las empresas de trabajo temporal cada vez menos, pero todavía seguimos peleándonos en algún caso o sobre todo pues, con contratas y subcontratas. Normalmente pues, te encontrabas en el pasado, e insisto, alguna vez todavía en la actualidad, pues con un carnet que te dicen formación en carretillas elevadoras. Y cuando rascas un poquito más y preguntas pues si nos pueden especificar qué tipo de máquinas, básicamente por el hecho de cumplir pues, con lo que nos dice el Real Decreto 1215, que la formación debe ser específica sobre el equipo que vaya a manipular, pues lo que nos argumentan muchos servicios de prevención ajenos y algunos servicios de prevención propios es que, oiga, la nota técnica de prevención 713 dice que carretilla elevadora es todo eso que vemos ahí. Nos falta alguna más, ¿eh? Pero bueno, básicamente estas son las que nosotros utilizamos. Hombre, ¿alguno de vosotros subiría una retráctil a un trabajador que acreditara una formación de transpaleta conductor acompañante a ubicar un palé de 1 tonelada a 12 metros de altura? Yo no. Os he puesto el caso más extremo, ¿no? Pero me da lo mismo. Es decir, incluso un carretillero que está acostumbrado a trabajar con una carretilla frontal, ¿puede subirse a una retráctil? Pues sinceramente, yo creo que no. Es decir, los riesgos son totalmente diferentes. El comportamiento de la máquina es totalmente diferente. Por tanto, lo que pedimos es que se acredite el tipo de máquina para el que se le ha autorizado. En tercer lugar, lo que le pedimos en cuanto a la formación de máquinas, que la formación debe ser teórica y práctica. Esos son todos los requisitos que nos marca el Real Decreto 1215. Es decir, en muchos casos, antiguamente lo que nos encontramos era con formación solamente teórica. Y en algunos casos, pues se justificaba la formación o la acreditación para manipular una máquina con el siguiente punto, con la formación de riesgos. Es decir, ¿cuántos de vosotros seguramente habéis visto el carnet de carretillero y es simplemente un curso impartido en su día por la Mutua que era pues, de temas de seguridad? Oye, ¿eso es necesario? Sí. ¿Es bueno? Sí, pero no te acredita para manejar una máquina. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy cansado de dar cursos de carretillas elevadoras, pero en temas de seguridad, a mí no me montéis en una máquina. No sé manejar una máquina. ¿Vale? Perdona, ¿qué porcentaje de las 8 horas dedicáis a teoría y a práctica? Eso se lo dejamos al formador de la empresa externa. En nuestro caso, internamente va aún más allá. O sea, justificamos entre 16 y 20 horas. Y la parte teórica, si mal no recuerdo, está en unas 6 horas. Eso en el caso interno de DHL. ¿Hacéis 8 o 16? Nosotros en nuestro caso internamente vamos a 16 horas. Vale. A la STT nos gustaría solicitarle 16 horas, pero por desgracia pues nos autolimitamos. ¿De acuerdo? Estamos en ello de todas formas, ¿eh? ¿Qué más cosas concretábamos en aquel acuerdo marco? Pues el tema de los equipos de protección individual.
Bueno, ¿qué es lo que hemos acordado ahí? Pues acordamos que todos los trabajadores puestos a disposición pues tienen que llevar su calzado de seguridad y su chaleco de alta visibilidad como mínimo. Eso de forma general. Luego, a nivel local, en cada centro de trabajo, pues se decidirá qué equipos de protección a mayores debe llevar y quién será el que se lo entregue, si es la empresa de trabajo temporal o si somos nosotros. En algunos casos lo estamos haciendo nosotros porque entendemos que como empresa usuaria, es decir, tenemos más conocimiento sobre la idoneidad del equipo de protección a utilizar. No es la primera vez que, sobre todo, pues en casos muy concretos, es decir, en centros donde tenemos temperatura controlada, pues al cabo de 2 horas te viene el trabajador diciendo que no puede. No puede seguir pues porque pues sus EPIs le molestan mucho. Solución, pues al final lo que le haces es entregarle tú los tuyos. Si es válido para nuestra plantilla, entendemos que también es válido pues para el trabajador puesto a disposición. Y por último, pues revisamos el tema de vigilancia de la salud. Bueno, en principio, únicamente pues comprobamos, por un lado, si en algún centro de trabajo lo tenemos establecido como obligatorio, que de hecho lo tenemos por acuerdo dentro del Comité de Seguridad y Salud, pues comprobamos que realmente pues tiene ese certificado de aptitud y que bueno, pues, realmente pues, se ha hecho el reconocimiento médico. En el caso que no lo tengamos como obligatorio, pues al menos que aparece que reflejado como que se le ha ofrecido. ¿De acuerdo? Y si toda esta documentación que hemos revisado es correcta, pues entonces se le autoriza el acceso. ¿Todo esto que he dicho se puede hacer? Sí se puede. Es más, se debe hacer. Y si no, pues nos encontraremos con algún problema. No sería la primera vez que un trabajador comienza su jornada y a las 2 horas ya se ha accidentado. Con lo cual, si esto no lo tenemos controlado, podemos tener consecuencias desagradables más adelante. Básicamente esto sería un poco, en líneas generales, lo que sería el proceso de coordinación que seguimos en DHL. Ya algunos de mis compañeros lo han comentado, es decir, yo lo he comentado así un poco de refilón al principio, y el Real Decreto 216, lo que he comentado es que tiene como objetivo garantizar la seguridad del trabajador puesto a disposición. Pero hay algo más que también dice ese Real Decreto, y de hecho también la propia ley lo dice, y es que el trabajador puesto a disposición debe tener el mismo nivel de prevención que el trabajador de plantilla. A los efectos de prevención, el ETT es un trabajador de la empresa usuaria y debemos garantizarle el mismo nivel de seguridad. Dicho esto, ¿DHL asegura ese nivel de seguridad a los ETTs? Sí, rotundamente sí. Y esto no es algo que lo diga yo, porque bueno, soy el representante de DHL aquí en la ponencia, sino que hay pruebas objetivas para ello, ¿no? Por un lado, ese control que hemos hecho, y que os he estado comentando, es una forma de garantizar la seguridad del trabajador. Es decir, si nosotros comprobamos que realmente se cumplen todos los requisitos que hemos establecido, al menos en la teoría, el trabajador puesto a disposición es apto para trabajar ahí. ¿Vale? Por otro lado, mantenemos esas reuniones periódicas. Reuniones periódicas a nivel local, es decir, a nivel de centro, con el fin de poder subsanar aquellos problemas que en el día a día puedan surgir, incluso a nivel central. Si ese problema local no se soluciona o existe un problema generalizado, pues nos reunimos con la empresa de trabajo temporal. De hecho, pues Nuria puede confirmar que sí que mantenemos esas reuniones periódicas donde bueno, pues se tratan esas desviaciones. Igualmente, otra forma de garantizarlo es hacerles partícipes a los trabajadores puestos a disposición en todas las reuniones que se mantienen en la empresa. En muchos de nuestros centros tenemos implantado la metodología Lean, bueno, que básicamente, no voy a hablar sobre ella, pero es decir, te pide que todos los días pues tengas que valorar lo que has hecho el día anterior con el fin de, bueno, pues repetir lo mismo que hiciste el día anterior si te has tenido un resultado positivo o corregirlo si has tenido un resultado negativo.
En esas reuniones no solamente se habla de productividad, sino que también se habla de temas de seguridad. Los trabajadores puestos a disposición también participan de esas reuniones y también tienen voz y voto ahí. Esto ya es un caso quizá más una... ¿cómo decirlo? Bueno, estamos haciendo una prueba en uno de los centros de trabajo. Ya lo comenté en la jornada anterior, es decir, nosotros en DHL, en varios centros tenemos dentro de nuestras instalaciones un servicio de fisioterapeuta. Bueno, pues esto también se le está ofreciendo a la empresa de trabajo temporal. No se le ofrece tampoco alegremente por una sencilla razón, es decir, por un problema de una posible cesión ilegal de trabajadores, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ha sido firmar un acuerdo entre la empresa de trabajo temporal, la empresa que nos da el servicio de fisioterapeuta, que es nuestro servicio de prevención ajeno, y DHL, de tal forma que, bueno, al menos legalmente estemos cubiertos desde ese punto de vista. Ahora bien, insisto, esto se le ofrece a la empresa de trabajo temporal y tampoco es obligatorio, es decir, también nos estamos metiendo en una parte de vigilancia de la salud que corresponde a la ETT y que puede estar o no de acuerdo con este tipo de servicios. Y otra forma de asegurar pues ese mismo nivel de seguridad pues es cuestionándonos la idoneidad de la formación. Como también decía antes Marga, pues nos empezamos a cuestionar el hecho de que esa formación que recibimos constantemente de las empresas de trabajo temporal pues siempre es una formación online, carente muchas veces de formación práctica. Entonces, estamos en esa negociación con los servicios de prevención de las empresas de trabajo temporal pues para tratar de reconducir esto y que, bueno, que la formación sea mucho más acorde a los riesgos que tenemos en nuestros centros. De hecho, también en un caso particular se ha concretado la formación que debe recibir en manipulación manual de cargas, pidiendo que la ATT imparta la misma formación que impartimos nosotros, de cara a que, bueno, pues, sea mucho más específica de las tareas que van a realizar, ¿vale? Y por último, quizás sea el punto más importante. Perdón. Como podéis ver en ese gráfico, ahí se muestra la evolución de la accidentabilidad en DHL desde el año 2007. Concretamente, es el índice de frecuencia. Bien, desde el año 2007, ese índice es común. Es decir, en él se integra los accidentes tanto de personal de DHL como de empresa de trabajo temporal. Y no se hace distinción. Y se utiliza como un indicador único. En ninguna reunión se habla de DHL o de ETTs. Solamente se habla del indicador de seguridad conjunto. Y esto da lugar a planes de acción. Y esos planes de acción pueden venir exclusivamente por 1, 2 o 3 accidentes que haya habido con empresas de trabajo temporal. Pero ojo, esto no solamente se aplica aquí en España, esto es un requisito a nivel mundial. Con lo cual, yo creo que esta es la mayor prueba de que DHL pues, está integrando a los trabajadores puestos a disposición dentro de su plantilla y que los está tratando perfectamente pues, como si fueran un trabajador más. Y poco más, por mi parte, nada más, daros las gracias por haber atendido y si tenéis alguna pregunta. No, José Manuel, pues muchas gracias. La verdad es que es más de la evolución, ¿no? Ya he empezado contándonos lo que antes hacían, lo que hacen ahora, ¿vale? Ese control documental que hacen los coordinadores de centro desde el punto de vista de justificante de información, de justificante de formación y no solo un justificante, sino valorar realmente qué formación están recibiendo y para qué sirve esa formación y para qué le habilita al trabajador de la ETT. El tema de los EPIs, el tema de la vigilancia de la salud y luego ya como una muestra total de que al final se consideran como un trabajador más de plantilla, entre comillas, es el tema de que participan en las reuniones diarias con el equipo como si fuera una persona más
y encima les dan el fisio. Voy a mandar a ver si me dan el fisio también en tus centros. Aunque ponga DHL, somos primos hermanos. Sí, pero compartimos muchas cosas, pero hay otras que Que el fisio era, claro. que me ha apuntado aquí para implantar en el primo cosas que mi primo me ha gustado mucho cómo hacen ellos, ¿no? Intentamos, nos vemos menos de lo que nos gustaría para intentar tener sinergias, pero sí que es verdad que a nivel grupo se están haciendo muchos avances, ¿no? Y el tema de TTs, como habéis visto, pues se ha avanzado mucho, ¿no? Entonces, si queréis alguna pregunta para José Manuel. Sí, yo me interesaba en esa misma línea, me interesaba saber si este mismo protocolo y esta misma coordinación a través de los coordinadores, esto de prevención, se lleva a cabo en el tema de las subcontratas, sobre todo si son de propia suya. Sí, igual. Es decir, la coordinación de... Es más exigente, entiendo. Evidentemente, es decir, pero que es gestionada por los propios coordinadores, tenemos nuestro procedimiento y, bueno, pues se sigue el mismo... Bueno, el cumplimiento de la ley, simplemente tampoco. Los propios coordinadores, estos que tenéis ahí, Eso es. Sí, el propio procedimiento también les establece todas las pautas que deben seguir. Y, bueno, en cualquier caso, pues también tenemos reuniones periódicas con ellos, es decir, donde pues se solucionan posibles dudas. Porque, claro, tú tratas de dejar por escrito todo lo más sencillo posible, que sea entendible, pero en ocasiones puede dar lugar pues, a alguna interpretación errónea. Bueno, pues para eso tenemos esas reuniones, incluso las visitas periódicas que el propio Servicio de Prevención hace a los centros, ¿no? Y ahí pues se tratan esas dudas también. Yo tengo una pregunta. Has hablado de lo de la cesión ilegal de trabajadores y mi pregunta es, ¿puede solicitar un trabajador ser indefinido en una empresa usuaria si se le da participación en todo esto? Pues que Bueno, eso es un tema... Menuda pregunta la que acabas de hacer. Sí. Pues hombre, no soy experto en tema laboral. Lo que sí sé es que cuando se tratan estos temas pues con los expertos en derecho laboral, lo primero son reticentes, es decir, no quieren. Porque todo esto, es decir, cuantas más cosas compartas, más probabilidad hay que finalmente te puedan considerar como una cesión ilegal y por lo tanto tengas que asumirle como un trabajador. Por eso he dicho que no se ha hecho alegremente. Sí es cierto que he de decir que en algún centro lo empezó a hacer así, pero por una cuestión de buena fe, es decir, oye, pues sí, ¿qué más da que sea un trabajador de plantilla que un ETT? Si necesita el fisio, lo tengo aquí, y si le puedo dar el servicio, pues que se lo dé. Y eso lo hicieron. Pero claro, cuando eso se le comentó a los abogados, la cara se les desencajó. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho ha sido firmar ese acuerdo, con lo cual lo que hacemos es que ese servicio de fisioterapeuta, digamos que ya está regulado por un acuerdo entre nuestro servicio de prevención ajeno y la propia ETT, con lo cual ya es legal que lo puedan hacer. Realmente todo lo que hagas para considerarles propios no ayuda. Ahora un poco más desde relaciones laborales, ¿no? La clave es realmente la modalidad de contrato que tú hagas. Si al final, por mucho que no hagas todo esto, lo hagas, si haces una concatenación de contratos y te saltas a la torera la forma de contratar un ETT, que es por un pico de trabajo, o por un cliente especial, o una sustitución de una baja, y realmente hay fraude y el trabajador te denuncia, lo tienes mal. Por mucho que esto lo hagas o no lo hagas. Sí. Ayuda, por supuesto, porque al final lo van a vender en el juicio como algo más de relación laboral encubierta. Pero si el contrato lo haces bien y sigues las modalidades que la ley te permite a nivel de contratación de trabajo temporal. O sea, le puedes integrar en todas tus acciones. A ver, como dice José Manuel, si le preguntas a los de relaciones laborales, te van a decir que cuanto menos hagas, mejor. Siempre son, bueno, personas que van siempre con más... Y un poco desde la experiencia en SEUR es mucho más problemático en el caso de empresas de servicio que en trabajadores de empresa de trabajo temporal. Ahí normalmente no hay problema a nivel integrarle en todas las acciones que hagas, ¿no? Si ya estamos hablando de personal de una empresa de servicio, cuando tú lo que estás contratando es un servicio, no sabes si vienen 2, 5 o 18, y ahí el tema de la cesión ilegal es algo mucho más pragmático, ahí es más complicado. Pero en el caso de los ETTs, nosotros, ya te digo, en un caso similar como este, que ya te digo que SEUR también tiene fisio, te lo digo para que lo vayas apuntando, en ese caso, con los ETTs es menos problemático, que, vamos, no suele causar ningún problema. Donde relaciones laborales es más restrictivo, ¿no? Y asesoría jurídica es en
proveedores y empresas usuarias, o sea, empresas de servicio. Nosotros creo que los 5 o 6 casos que hemos tenido con demanda y perdiendo la demanda ha sido por la modalidad del contrato, ¿no? Y por concatenación de contratos. Claro, si tú haces 52 contratos uno tras de otro, intentamos evitar, o hay que intentar evitar el fraude de lo que la ley te permite en cuanto a cómo puedes contratar esos ETTs. Suele tener también a ver mucho con la organización. Es decir, siempre y cuando se deje muy claro quién es el que manda, quién es el que da las instrucciones, ahí también se suelen fijar mucho. Es decir, uno de ETT o uno de una empresa de servicios, no dejes que sea el mando. O sea, siempre tienes que demostrar que el mando viene de la empresa usuaria. Un poco se fijan más en la modalidad del contrato y después en la organización, de cómo están, Vale. más que en el tema de prevención.